Bueno, Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Para mí es todo un honor en esta tarde poderme dirigir hacia ustedes para traerles a ustedes esta conferencia, la cual se ha titulado de la siguiente manera. Recuerde, este es su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy vamos a traer a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, esta conferencia que se ha titulado "Es el Logos en Juan 1, otra persona divina junto a Dios". Juan mismo nos aclara y nos dice quién es el Logos. Para esto, como ya ahí mismo lo dice, no vamos a mirar, no nos vamos a basar en reglas gramaticales, no nos vamos a basar en lo que yo pienso, en lo que yo digo, en lo que a mí me parece que Juan está transmitiendo al respecto lo que dice Juan 1:1, porque solamente se quedan con ese verso. Vamos a mirar, vamos a traer de contexto las mismas palabras de Juan, porque Juan, en Juan 1, identifica quién es el Logos. Nosotros ya hemos escuchado y repetidas veces, muchas veces hemos escuchado a exponentes de la Trinidad decir que el Logos es otra persona que estaba junto a Dios. Y esto lo dicen por la sencilla razón de que en Juan 1, miremos algo, vamos a mirar algo. Vamos a mirar aquí en el texto. Esto lo dicen que Juan enseña que en Juan 1:1 el Logos es otra persona porque dice en arge, aquí arriba, en arge gen hologos kai hologos gen prostonteon kai seos gen hologos. ¿Sí? Entonces dice que en el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios, dice aquí, y el Logos estaba con Dios y el Logos y Dios era el Logos, o el Logos era Dios. Entonces cuando dice la escritura y que el Logos estaba con Dios, dicen ellos, mire, allá hay otra persona que es el Logos que estaba junto a Dios. Y exponen y dicen unas reglas gramaticales. Hoy no me voy a encargar de las reglas gramaticales. Nos vamos a encargar de mirar para Juan quién es el Logos. ¿Sí? En otro programa más adelante vamos a encargarnos de esas reglas gramaticales porque si no el programa se me haría muy largo el día de hoy. Además, estas personas dicen que el Logos es otra persona divina porque dice aquí autos gen en arche prostonteon. Dice, y este estaba en el principio con Dios. ¿Sí? Entonces dicen, mire, esa persona llamada Logos estaba con Dios y estaba en el principio con Dios. Dice aquí, dice autos, que quiere decir, este es un pronombre demostrativo. ¿Sí? Pronombre demostrativo, entonces dice que se puede traducir este, aquel, aquella, ¿sí? O él. Entonces dice, este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho llegó a ser. Bueno, pues se basan en esto, en Juan 1 y 2. Se le ha preguntado de muchas maneras o en muchas ocasiones a los eruditos en griego, ¿sí?, que muestren a una persona llamada Logos antes de la encarnación, que muestren a esa persona antes de la encarnación llamada Logos junto a Dios.
Pues no se ha obtenido respuesta. Déjeme decirle que se le ha preguntado esto al señor Luis Carlos Reyes. Luis Carlos Reyes nunca ha contestado esta pregunta, nunca. Ya, él contesta la pregunta con otra pregunta, porque él dice, prueben ustedes que el logos es el pensamiento de Dios. ¿Sí? Prueben ustedes, dice él, prueben ustedes y yo les contesto. Entonces contesta una pregunta con otra pregunta. No pueden contestar. Se le preguntó también al maestro del griego, se le transmitió la misma inquietud. Pues ustedes dicen que Logos es otra persona diferente, distinta, que estaba junto a Dios, muestren a Logos como una persona diferente, distinta, que estaba junto a Dios antes de la encarnación. El señor maestro del griego dice, escuche bien, que Dios vino a revelar su Logos, o a la persona del Logos fue en el Nuevo Testamento. Esa fue la respuesta. Pero vemos que el texto mismo de Juan 1 refuta esa respuesta, porque dice que en el principio era el Logos. Entonces no se puede referir que Dios haya revelado el Logos, si es que es otra persona distinta, solamente en el Nuevo Testamento, porque dice en Arge o en Arche Genjo Logos, dice en el principio era el Logos. Acá, aquí vamos a subrayar esto. Aquí dice en Arche Genjo Logos, o sea, en el principio era el Logos, o sea, en el principio era la palabra. O sea, Dios no pudo haber revelado el Logos solamente en el Nuevo Testamento cuando el Logos es desde el principio. Es falso. Lo que pasa es que están buscando la interpretación de qué es el Logos en donde no es. Porque la Biblia o la Escritura no hace referencia a una persona llamada Logos que estuvo con Dios creando todas las cosas. Déjeme decirle eso. ¿Qué significa Logos? Vamos a ver Logos, ¿qué significa? Mire, Logos, según lo que nos muestra aquí, la traducción nos indica que es, mire, algo dicho, incluido el pensamiento. Mire, señor Luis Carlos Reyes, Logos es algo dicho, incluido el pensamiento. Por implicación, tema, sujeto del discurso, también razonamiento, facultad mental o motivo. Por extensión, cálculo, específicamente con el artículo en Juan, la expresión divina, o sea, la palabra divina, óigame bien, específicamente con el artículo en Juan, la expresión divina, o sea, la palabra divina. Y de Cristo, noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, decir, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho, mensaje. Entonces vemos que el Logos puede también significar que incluye el pensamiento de alguien, Logos. Entonces podemos decir que el Logos también es el pensamiento de Dios. Pero en este caso nos vamos solamente a mirar que el Logos, antes de la encarnación, es la palabra divina, la expresión divina, como dice aquí, expresión divina, Logos, expresión divina, noticia, palabra, ¿sí? Antes de la encarnación, el Logos es la palabra de Dios, porque no encontramos una persona, escúcheme bien, llamada Logos antes de la encarnación que estaba junto a Dios. Pero sí encontramos que el Logos es la expresión de Dios, lo que Dios habla. Vamos a ver eso. Acompáñenme, por favor, vamos a ver esto. Y para esto vamos a tomar unas 5 textos para no demorarnos tanto. Sí, Isaías capítulo 38. Isaías 38. Vamos a mirar en nuestra Biblia. Nos dice Isaías 38, verso 4 y verso 5. Nos dice así, mire, dice así, 38, 4 y 5. Dice, enfermedad de sequía tiene como título. En el verso 4 dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Isaías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Miremos qué nos dice esto. Aquí aparece el Logos, pero escuche bien, el Logos es la expresión divina, la palabra, lo que Dios habla antes de la encarnación, porque no encontramos a un Logos
siendo otra persona divina antes de la encarnación. Y aquí estamos en Isaías, que esto es antes de la encarnación. 4 y 5. Dice, Kai egeneto logos Yahweh, pros Isaian legon. Entonces dice, y vino Kai egeneto, y vino logos. Mire, el logos, aquí aparece el logos, mire, aparece el logos. Logos Yahweh, o sea, la palabra de Jehová a Isaías diciendo, mire lo que dice. Mira, aquí aparece el logos, dice, por Euseti, dice, ve y di, Kai eipom, y di a Ezequías, dice, Tade lehei Yahweh, Joseos David, Tade, esto, lehei dice, Yahweh, Jehová, Joseos, el Dios de David. ¿Sí ve? Aquí aparece el logos. ¿Qué es el logos? Es lo que Dios habla. Y vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, dice, ve y di a Ezequías, esto dice, mire, esto dice, escuche, mire bien lo que dice aquí, Tade leje Yahweh. O sea, esto dice, ¿sí? Jehová, el Dios de David. O sea, la palabra de Dios, el logos, como estamos viendo acá arriba, ¿sí? Esto aquí es lo que Dios dice. Entonces se está refiriendo, Juan 1:1 se refiere, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, porque Dios es su palabra. ¿Dónde encontramos que Dios, o sea, lo que es habla es el mismo? ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos, escúcheme bien, la palabra es Dios mismo, ¿sí? ¿Dónde encontramos eso? Vamos a mirarlo. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 39. Isaías 39. Miremos. Isaías capítulo 39, verso 5 y 8. En el verso 5 nuestra Biblia dice así. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Verso 8. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Pero mire lo que dice aquí en el griego, versos 5 y 8. Mire, verso 5. Dice, Kai eipen auto Isaías acouson ton logon Yahweh Sabaón. Mire, dice aquí, mire lo que dice. Y dijo a él, Kai eipen auto Isaías acouson ton logon Yahweh Sabaón. Dice aquí este pedazo. Estamos leyendo desde aquí. Y dijo Kai y eipen dijo auto a él Isaías, acouson, escucha, ton logon Yahweh Sabaón, escuchan, mire, ton la palabra de Jehová Sabaón, ¿sí? La palabra, o sea, aquí aparece el logos, ¿ya? Aparece el logos como está en Juan, miremos aquí, como está en Juan 1. Mire, aquí dice Kai Hologos. Entonces vemos el logos con el artículo. Mire, Hologos, ¿sí? Hologos. Está el Hologos con el artículo. Acá aparece también logos con artículo. ¿Vea? Ton, logón, ¿sí? Entonces, logos, y aquí está el artículo definido. Pero vemos que esto nos indica, no está indicando, óigame bien, no está indicando que logos con artículo, como dicen los expositores del griego, que logos con artículo indica una persona. No, dice que es la palabra de Jehová. Ton logón Yahweh Sabaón. O sea, la palabra de Jehová Sabaoth. La palabra de Jehová Sabaoth. O sea, la palabra de Jehová de los ejércitos. Pero miremos lo que dice el texto 8. Dice, Kai eipem, Ezequías pros, Isaíam, agasos hologos Yahweh, on el Aletzen.
Genetzo. Mire bien lo que le dice. Mire, aquí aparece de nuevo el logos con artículo. Mire, aparece el logos con artículo como aparece aquí también en Juan 1:1. Mire, aquí véalo. Uno de los argumentos que dicen los expositores de la Trinidad, los eruditos, es que el logos con artículo está designando que es una persona, ¿sí? Pero miremos que acá aparece el mismo logos con artículo, pero dice que es la palabra de Jehová, ¿sí? La palabra de Jehová. Dice, on la cual, el Aletzen, la cual él habló. Escúcheme bien. La cual él habló, dice aquí. No dice la cual tú hablaste. No, esto está en aoristo, activa de la tercera persona del singular. Yo, tú, él. O sea, la palabra de Jehová, la cual él habló. O sea, ¿qué habla Jehová? ¿Qué habla Yahweh? Habla palabra, ¿sí? Él habla su palabra, ¿sí? ¿Cuál era esa palabra? ¿Sí? Miremos en el verso 39. Desde el verso 4 dice, dijo entonces que han visto en tu casa, y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa que hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Mire lo que esta es la palabra que Dios habló. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Ya miramos que ahí esa palabra está con artículo. Dice ton logón. O sea, ton logón Yahweh Sabaos. O sea, Jehová de los ejércitos. Y aquí vienen días en que será llevada a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado. Hasta hoy ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que él habló es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Sí? Lo que dice el texto aquí. Dice, Kai Eipem, Ezequías pros, Esaiam, Agasos, Jologos, Yahweh, on el Aletzen. O sea, y dijo Ezequías a Isaías, buena es la palabra que Jehová, la cual él ha hablado. O sea, lo que Jehová habla es su palabra y es el mismo. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, recordemos que Juan dice aquí que por la palabra de Jehová, en el verso 3, ¿sí? Dice aquí, dice, panta di auto geneto kai horis auto geneto oude enjo yegonen. ¿Sí? Dice, y todas las cosas por medio de él o por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho llegó a ser o fue hecho. Pero entonces ellos toman, la Trinidad toma de que aquí está hablando de que la palabra como otra persona fue la que creó todas las cosas o ayudó a crear todas las cosas como otra persona. Pero miremos que en la escritura vamos a ver que la palabra no es otra persona, sino que es lo que Dios habla y que fue por medio de esa palabra que Dios habló que fueron hechas todas las cosas. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos aquí mismo en los Salmos, ¿sí? Entonces vemos que no existe. Vamos a leer Salmos. Capítulo 33 o Salmo 33. Vamos a leerlo, ahí aparece logos. Salmo 33. Vamos a leerlo. Miremos. Texto 4. Si leemos nosotros el Salmo, lo que nos dice el Salmo 33 es esto. Entonces ahí vamos a ver por qué Juan dice que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y el Salmo nos ratifica que es la palabra que Dios habló. 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Mire, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Yo debatí con una persona y me dijo que aquí aparecía logos como persona. Sí, porque dice, porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Dice, mira, ahí está la persona de logos, pero no es que la persona de logos estuvo haciendo
todas las cosas, porque dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por la palabra de Jehová, el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Sí? ¿De quién está hablando? De Jehová, porque dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Sí? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, lo que salió de su boca, lo que él dijo y se ha hecho, sea la luz, sea todo esto, todo lo que vemos en la creación fue hecho, sí, porque Dios mandó y existió. Y a eso, ¿cómo se le llama? Se le llama su palabra. Miremos aquí, dice el 33:4, dice, mire, aquí aparece de nuevo el logos y aparece con artículo. Dice, Joti euses hologos, tou Yahweh. Aquí vea. Dice, Joti euses hologos tou Yahweh. Dice, porque recta la palabra de quién? De Jehová. La palabra de Jehová. Aquí aparece hologos con artículo. Por eso Juan dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios. Porque lo que él dice es inherente al mismo, como ya lo vimos en Isaías 39:8, que la palabra de Jehová que él habló es buena. Lo que él habla es de él mismo, es el mismo. Está con él. ¿Sí? Está con Dios. Dice, Joti euses hologos tou Yahweh, porque recta es la palabra de Jehová. ¿Sí? Miremos, verso 6, nos dice así. Dice, to logo, tou Yahweh hoy, uranio, estereusetsan, kai to neumati to estomatos, auto pasta, G, dunamis, autón. Dice, por, este dativo se convierte en por, ¿sí? Se puede también traducir el dativo en por, es el modo instrumental, por la palabra de quién? Tou Yahweh, vea, por la palabra de Jehová, los cielos y el ejército de ellos y su ejército, ¿ya? Fue confirmado, miren. ¿Sí? Por la palabra, los cielos, ¿sí? O sea, se afirmó por aquí y por el aliento de la boca de él. Todo, ¿sí? Bueno. Y dice el verso 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. El verso 9. ¿Sí? Joti, autos, porque él mismo dijo. Joti, autos, porque él o él mismo dijo y llegó a ser. Él mandó. ¿Ya? En teleilato. Él mandó y existió. Etisetsan. Él mandó y existió o fue creado. ¿Sí? Pues Dios habló su palabra y por eso dice la palabra estaba con Dios. Porque estamos viendo que aquí aparece en el texto 4, dice Joti euses hologos tou Yahweh, la palabra recta es la palabra de Jehová, porque por la palabra de Jehová todo, los cielos, todo fue creado. ¿Ya? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. ¿Sí? O sea, lo que Dios habla es su palabra. ¿Sí? Dice porque él dijo y fue hecho, el mando y existió. Bueno, ahí está la explicación de por qué dice que todo por él fue hecho. Ahora, como ya vemos, es la palabra de Jehová, lo que salió de la boca de él, o sea, su palabra, ¿sí? Que es inherente al mismo, como lo dice Isaías, la palabra de Jehová que él ha hablado. Él ha hablado. No es que sea otra persona, sino lo que habla, como lo vimos en Isaías 39:8, la palabra de Jehová que él ha hablado. ¿Sí? Volvámoslo a colocar. Isaías 39:8. Aquí está. Kai eipen Ezequías pros Esaián, Agasos,
hologos Yahweh, hon el aletzen, o sea, y dijo Ezequías hacia Isaías, buena, hologos Yahweh, on el aletzen, buena la palabra de Jehová, la cual él habló. ¿Sí? Entonces vemos que lo que Dios habla, ¿qué es? Su palabra, lo que sale de su boca, su aliento, ¿sí? Es su palabra, y por medio de esa palabra que salió de él, que él habló, ¿sí? Porque él dijo y fue hecho, fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Todo su ejército, dice el Salmo. Entonces vemos que la palabra no es otra persona, Logos no es otra persona divina, no es otra persona divina. Ahora, otro argumento que dicen ellos es que porque aquí en el verso 2 dice autos gen en arge pros tonteón, dice este estaba en el principio con Dios, ¿sí? Entonces dicen este significa que es una persona porque es un pronombre, este, pero vemos que también la palabra, vamos a verlo, y vamos a verlo en dos ejemplos. Vamos a ver que a la palabra dice que la palabra de Dios también, lo que Dios dice, también se identifica con el pronombre demostrativo, sin que sea otra persona. Dice, esta es palabra de Jehová. Por ejemplo, Segunda de Reyes, vamos a mirarlo. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 21. ¿Qué nos dice Segunda de Reyes? Segunda de Reyes 19, 21 dice, esta es la palabra de Jehová pronunciado acerca de él. Mire, 19, 21, y aquí aparece con el pronombre demostrativo autos. Miremos, 19, 21. Dice, autos hologos on el aletzen, mire, Yahweh. Mire, esta la palabra la cual él ha hablado, o sea, la cual Jehová ha hablado. Sí, porque aquí aparece que es tercera persona del singular, o sea, él. Esta, mire, autos hologos. ¿Sí? Pues así aparezca con el artículo definido, se está refiriendo es a la palabra que Dios habla. Autos hologos on el aletzen Yahweh. Esta es la palabra la cual Jehová ha hablado. ¿Sí? Porque lo que Dios habla es su propia palabra. ¿Sí? Por eso estaba en el principio con Dios, como estamos viendo aquí. Vamos a mirar otro. Jeremías capítulo 38, verso 21. Jeremías, busquémoslo por acá. Jeremías 38, 21. Estamos aclarando estos conceptos. Y ahora miramos que Juan nos dice quién es el Logos. 38, 21. Vamos a mirar. Jeremías 38, 21. En nuestra Biblia dice así, pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Miremos, 38, 21. Dice, Kai, ei, me, seleis, su, es el sein, autos, hologos, hon, edeisen. Miren, pero si no quieres tú salir, ¿sí? Dice, autos, hologos, hon, edeisen. Esta es la palabra, dice autos, esta, hologos, la palabra on, la cual edeisen, ¿sí? La cual él me mostró a mí. O sea, ¿quién? ¿Quién es ese él? Jehová. O sea, esta es la palabra la cual Jehová mostró a mí. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra, aunque lleve este pronombre, autos, ¿sí? Como está en Juan 1, 2, como lo vemos aquí, Juan 1, 2, ¿sí? No indica que sea una persona, nos indica que es lo que Dios habla. ¿Sí? Nos indica eso, dice en el verso 21, autos hologos on edeisen moi Yahweh.
sea, esta es la palabra la cual Él me mostró, o sea, Jehová me mostró a mí. Entonces, dicho esto, vamos a mirar para Juan, quién es ese que se hizo carne? Porque dice, y la palabra carne llegó a ser. La palabra carne llegó a ser. No está aquí, en el verso 14. Kaijo logos sars egeneto. ¿Sí? Y la palabra carne llegó a ser. Miremos quién nos dice Juan. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Vamos a leerlo aquí en el capítulo 1. Miremos que Juan sí nos dice quién es ese que es el Logos, o sea, ese que se hizo carne, porque la palabra dice fue hecha carne aquí, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, la palabra carne llegó a ser, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Pero mire, el mismo Juan dio testimonio. Juan el Bautista da este testimonio y Juan el Evangelista escribe, o Juan el teólogo, como muchos le llaman, escribe esto. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Mire, resalte esto. Juan el Bautista dice que este que viene antes de él es el primero que él, porque es primero que yo. Y recuerde que Jesús dice que vosotros enviasteis mensajeros a Juan, lo dice en Juan, ahí mismo, y él dio testimonio acerca de mí. ¿Sí? ¿Sí? Juan dice, Jesús dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y Juan dio testimonio de mí. Testimonio de hombre no recibo, ¿ya? Pero dice eso el Señor Jesús. Ahora, el testimonio de Juan comienza aquí. El testimonio de Juan comienza aquí. Dice, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo, porque era primero que yo. Si nosotros buscamos en la Biblia, en la Escritura, antes de la encarnación, ¿quién es el primero? Recuerde que Juan está diciendo que ese que viene antes de él, ¿sí? Que viene después de él porque es antes de mí, porque es primero que yo. Esto está refiriéndose a la palabra que fue hecha carne, porque dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne. Está refiriendo a la palabra hecha carne. Juan dando testimonio que quién fue el que se hizo carne. ¿Ya? Si leemos Juan capítulo 1, escúcheme bien, Juan capítulo 1, verso 15, dice, aquí, Juanes marturei peri autou kai que kragen legón, dice autos genjo eipom, dice jo o pizzo mou erjomenos en prosen mou genogen joti protos mou gem. Dice, y Juan dio testimonio acerca de él, clamando, diciendo, ¿ya? O dando voces, o aclamando, o clamando, diciendo, este era el cual dije, o yo dije, el que viene, o sea, o piso, el detrás, atrás, de mí, erjomenos, o sea, el que viene detrás de mí, en prosen, porque es primero que yo, ¿ya? Como lo dice Juan. El que viene detrás de mí, porque es antes de mí, ¿ya? Porque primero que mí era. Óigame bien, mire lo que dice aquí. Joti protos, protos. Juan está diciendo que aquel que viene después de él
porque es antes de él, es el primero, ¿sí? Y recuerde que la palabra se hizo carne, ¿ya? La palabra se hizo carne. Si nosotros buscamos en las escrituras quién es aquel que es el primero y que prometió venir solamente diciéndolo por medio de su palabra, vamos a encontrar quién es ese primero. Recuerde que Juan nos está identificando quién es el Logos, porque dice el Logos fue hecho carne y está diciendo que el Logos es el primero o era el primero. Dice Joti protos mohem, o sea, porque primero de mí era. ¿Sí? Primero de mí era. Ahora, miremos quién es el primero, según la profecía, porque recuerde que la palabra se hizo carne. El Señor dice que, refiriéndose en Isaías, dice que el mismo que hablaba vendría, porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Y qué habla Dios? Palabras, Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Yo mismo que hablo estaré presente. ¿Qué habla Dios? Ya vimos que habla palabra. Sí, la palabra es la voluntad divina. La palabra es el discurso, lo que Dios dijo. Sí, eso ya vimos qué significa eso. Pero vemos que Juan lo identifica con el primero, porque protos mohem, ¿ya? Porque primero de mí era. Vamos a ver en la escritura quién es el primero. Vamos a ver aquí. Isaías 44:6. Vamos a ver quién es el primero. ¿Sí? En la escritura. Recuerde que Juan está identificando al Logos. Nos está diciendo quién es el Logos. Ya vimos que no es otra persona diferente o distinta. El Logos es la expresión de Dios, lo que Dios habla. Estaba en el principio con Dios, porque Dios dijo y fue hecho. Sí, ya vimos eso en la escritura. ¿Sí? La escritura no nos muestra que hubo una persona llamada Logos, que es divina, que estaba junto a Dios, pero sí nos muestra que su expresión, lo que Dios habla, es su palabra que estaba con él. Eso sí nos lo muestra. Isaías capítulo 44:6 nos muestra quién es el primero, también con ese término o esa palabra protos. 44:6 dice aquí. Dice, Outom, lehei, Jo Yahweh, Jo Basileus, To Israel, To Cruzamenos, Autón Yahweh Sabaón. Dice, yo protos, ego protos, Kai ego meta tauta plen hegemou ou estinseus. ¿Sí? Isaías 44:6 dice, así dice Jehová de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Entonces aquí esto dice Jehová, el Rey de Israel, ¿sí? El Salvador de él, Jehová de los ejércitos. Yo el primero, yo protos, yo ego protos, yo el primero, kai ego meta tauta plen, y yo mismo, y yo con estos, ¿sí? Plen, no obstante, no hay Dios. Además, conmigo no hay Dios. ¿Sí? Además, conmigo no hay Dios. Lo que nos dice aquí. Pero estamos viendo quién es el primero, el protos. Mire, dice que quién es Jehová, el Rey de Israel. ¿Sí? Jehová, el Rey de Israel, es el primero. Entonces, cuando la Biblia nos dice, o Juan afirma y dice, porque es primero que yo, Juan nos está identificando a Jesús como ¿quién? Como Jehová. Dice, autos lehei jo Yahweh. Esto dice Jehová, el Rey de Israel. ¿Quién es Jehová? Jehová de los ejércitos. Yo protos, yo soy el primero. Nos lo dice aquí abiertamente. Yo soy el primero. Pero esa no es la única escritura, ¿sí? Yo soy el primero. O sea, yo protos. Recuerde que Juan está identificando al Logos. ¿Quién es el Logos? El Logos que se hizo carne. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios.
Recuerde que aquí Dios, Jehová, está manifestando su intención del mismo venir a salvarnos. Sí, como lo dijo en Isaías 33:22. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, perdón, Isaías 33:22, que dice, porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 35:4, de cielos de corazón apocado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo nos salvará. Y está diciendo que él mismo es el redentor, que él mismo es el rey de Israel, porque él mismo es el primero y él mismo es el postrero y fuera de él no hay Dios. Ego protos. Y Juan dice aquí, porque era primero que yo. ¿Sí? ¿Quién es el primero? Jehová. Entonces, aquí, cuando Juan dice porque era primero que yo, recuerde que está diciendo que la palabra se hizo carne. Se está cumpliendo lo que dice aquí, que Jehová mismo vendría a salvarnos, siendo él el rey de Israel, sería el salvador. ¿Sí? El redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo el protos. ¿Sí? Aquí está. Pero esto no queda solamente allí. Miremos, 48:12. Mire, 48:12. Vamos a ver. $48.12. Aquí está. ¿Qué nos dice aquí? Dice, acue, o sea, escucha. Escúchame a mí. Mo. Jacob. Kai Israel. ¿Ya? Dice, óyeme o escúchame, Jacob. Y tú, Israel. Dice, Jon, ego, calo, al cual yo llamé. Dice, ego eimi protos. Yo soy el primero. Kai ego eimi. ¿Sí? Dice, y yo soy para los siglos. O sea, ¿quién es el primero? Jehová. ¿Sí? Mire lo que está diciendo. Escuchadme a mí, Jacob e Israel, al cual yo llamé. Yo soy el primero. Mire, yo soy el primero. Ego eimi protos. ¿Quién es el primero? Jehová. Jehová. ¿Sí? Bueno, y esto no queda solamente ahí. Hay más todavía. 43:3. Dice, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahí se está identificando como el Salvador. Pero vemos que el primero, ¿quién es? Jehová. ¿Sí? Entonces, cuando Juan está identificando, dice, porque era primero que yo, era. O sea, nos está mandando ¿a dónde? Antes de la encarnación. Era. Recuerde lo que está aquí. No dice es. ¿Sí? Mire lo que dice aquí. Dice, Joti protos mo gen, porque era, esto está en pasado, ¿sí? Está en pasado, gen, está en pasado, porque era primero que yo, o era, sí, primero que yo. ¿A dónde nos manda? Al pasado, a antes de la encarnación, ¿sí? Porque recuerde que Logos era antes, Hologos, dice en arche gen hologos, o sea, nos está mandando ¿a dónde? Al pasado. Juan está haciendo esto aquí también. Joti protos mo gen, o sea, nos está mandando al pasado. No dice el logos, o sea, no dice que es. No dice eso. Porque era primero que yo. Era. ¿Sí? ¿Y quién era el primero? Aquí está. Ego eimi protos. ¿Quién? Dice, Jon ego calo, ego eimi protos cau, ego eimi. ¿Sí? ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo Jehová. ¿Sí? Entonces estamos viendo que el primero, ¿quién es? Jehová. Entonces, cuando Juan dice que este que se hizo carne era el primero, está refiriendo a que es Jehová. Y recuerde que Jehová es el único Dios. Isaías capítulo 37 lo dice.
Verso 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Sí? Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Sí? Mire, Jehová es el único Dios. Jehová es el primero, pero Jehová mismo dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33:22, Isaías 35:4 dijo que el mismo que hablaba estaría presente. Isaías 52:6, que así es la palabra que sale de su boca. O sea, esa palabra se hizo carne. Ahora, esto no queda solamente allí. Juan en el capítulo 1 sigue mostrando este testimonio. Dijo, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Mire, Juan volvió a testificar esto, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Mire el testimonio. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él vino enderezando el camino de aquel que era el primero que él. Y el primero es Jehová, ya lo vimos. Pero dice que es conforme a lo que dice el profeta Isaías. Está diciendo que Jesús es el Señor, como dijo el profeta Isaías. Y si leemos Isaías, ¿sí? Miremos quién era el que vendría. Prepara camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 40, vamos a ver qué nos dice. O sea, mire, voz que clama en el desierto, Isaías 43, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Escuche bien, esta es la palabra que se hizo carne, como dice Juan 1:14, y la palabra carne llegó a ser. ¿Sí? La palabra que se hizo carne fue esta: prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Porque el viento, verso 8, sé que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Verso 10. Entonces, ¿quién nos está mostrando de nuevo Juan? Que es Jesús, el Logos. ¿Sí? El Logos que carne llegó a ser. ¿Quién? Nos está diciendo que es el Señor, como dijo el profeta Isaías. Verso 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama al desierto, endereza camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, quien dijo que vendría, ¿quién era? Jehová. ¿Y quién era Jehová? El único Dios. Y que además, ¿quién era? El Padre. Isaías 60. Miremos, Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces vemos que Juan mismo, Juan el Bautista, nos dice 2 veces quién es el Logos que se hizo carne. Nos dice que es aquel que es el primero, que es el protos, el primero, era el primero. O sea, nos manda al pasado, ¿sí? Esa palabra que está en el pasado, que carne llegó a ser, era el primero, él era el primero. ¿Quién es el primero? El mismo Jehová, como ya lo leímos. Pero además nos dice el mismo Juan, y lo escribe Juan el teólogo, Juan el evangelista, nos dice que Jesús, ¿quién es? El Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías, estamos viendo quién es. Jehová. ¿Y quién es Jehová? El único Dios. Y Jehová es el Padre. Entonces vemos que Juan identifica Logos como ¿quién? Como el primero y como el Señor que dijo el profeta Isaías. Ese es el testimonio de Juan. Y ese es el testimonio que nosotros debemos creer. No debemos creer a los que vienen aquí y vienen con su gramática griega. Gramática griega. No, que la palabra estaba con Dios, y ese estaba indica que es otra persona. ¿Sí? Que hologos con artículo indica que ese es una persona. Eso es gramática. Pero si vamos a la escritura, que nos dice todo lo contrario, que es la palabra de Dios, que estaba con Dios. Sí, que estaba con Dios. ¿Sí?
que por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra, porque él dijo. Sí, eso está explicando que la misma palabra es el mismo Dios. Por eso dice Juan, aquí, Juan 1, perdón, aquí, Juan 1, en la cláusula C, dice, kai seos genjologos, y la palabra era Dios. O sea, nos está diciendo que es el mismo Dios, no que era otra persona que era consustancial con Dios, porque ahí no está la palabra consustancial, ahí no aparece. Dice, sino que era Dios. Dios, Dios, definido, Dios. ¿Sí? Bueno, mis queridos amigos, hermanos, espero que esta conferencia sea de edificación para cada uno de ustedes. ¿Sí? Recuerde esto, la palabra era Dios. Kai seos genjologos. ¿Cuál Dios? El que es el primero. ¿Y quién es el primero? Jehová. El Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría? Jehová. ¿Y qué vendría? El profeta Isaías dijo que vendría. Todo eso fue palabra que Dios dijo y se escribió, ¿sí? Porque yo mismo que hablo estaré presente, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Sé que se la hierba, machiste se la flor, la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Él mismo dijo que vendría, Isaías 33, 22, 35, 4, 52, 6. Sí, él mismo dijo que vendría y le dijo cómo también. Pero todo eso quedó consignado fue en su palabra, lo que él dijo, como lo vimos en Isaías 39, 5, 6, 5 y 8. Isaías 38, su palabra, lo que él dijo, fue lo que Isaías escribió. Su palabra, su logos. Y ese logos, carne llegó a ser. Sí. ¿Y quién era ese logos? El primero. Como lo vemos en Juan 1:15. Juan dice que ese logos, ¿quién era? Que se hizo carne, ¿quién era? El que era el primero. Pero además Juan añade que es el Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa palabra que se hizo carne es el primero Jehová, y es el Señor, como dijo el profeta Isaías, que vendría. ¿Quién? Jehová. Ahí queda demostrado por las escrituras de Juan y su contexto, que la palabra es el mismo Dios. Kai seos genjologos, y la palabra era Dios. No consustancial con Dios, no, era Dios. Dios era Dios. Y solamente hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Manifestó venir al mundo a salvarnos. Ese es el cumplimiento de Juan 1:1. Mis hermanos y amigos, nos vemos en una próxima emisión desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima. Dios les bendiga.